Otra vez, yo no hice nada esta vez. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Y viva la patria. Viva. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Los veo muy bien y la verdad que no hay mosquitos, no hace tanto calor, una noche genial. La verdad que muy lindo, estoy muy emocionado. Bueno, hoy vine a compartir con ustedes algo que mientras esperamos a las 0 horas para entonar las estrofas de nuestro himno nacional, primero quiero darle las gracias a todos ustedes porque están en este lugar tan querido para la patria, tan querido para la historia, ¿sí? Y muchos me conocen y hoy quise regalarles algo, con lo cual quiero que se emocionen, quiero que me presten atención por un ratito y que de alguna manera viajemos en el tiempo, que nos vayamos hasta 1813, ¿sí? Cuando esto era todo campo. Yo les voy a contar algo sencillo, simple. ¿Se escucha bien en el fondo? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno. Muchos me conocen como periodista, escritor, historiador. Y algo hay que hacer, exacto, algo hay que hacer de la vida. Y les quiero contar algo acerca de este proyecto que tiene que ver con la Posta Pinazo. No llegué a terminar mi quinto libro que se llama Posta Pinazo, entre el camino real y la gloria. Una novela que como diplomado sanmartiniano, como presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, que tenemos menos de un año, ahí anda Marcelo Paredes por ahí, es uno de mis compañeros también, que somos los pioneros porque nunca existió una Asociación Cultural Sanmartiniana, y qué mejor que sumar a todos estos esfuerzos que se venían haciendo. Entonces hoy les quise regalar algo. Como el libro todavía no está en la etapa de maquetación, yo les voy a contar, no un cuentito, una gran historia. Una historia que fue totalmente verídica. Y si les tengo que recordar un poco la historia de lo que pasó acá, hoy les quiero leer 2 capítulos de ese libro que va a presentarse en la Feria del Libro, o sea que todavía casi nadie conoce acerca de esta historia que ustedes intuyen. Según mi editorial dice lo siguiente: esta obra se inscribe con fuerza y originalidad en el campo de la novela histórica argentina. No lo digo yo, lo dice la editorial. Pero va más allá del género y es un acto de recuperación de la memoria, una reconstrucción sensible del territorio y una mirada profundamente humana sobre los días fundacionales de la patria. Ambientada en escenarios reales, la posta rural, el camino, el río, el convento, el campo, la batalla. La narración pone en foco allí donde la historia oficial suele pasar rápido. Los márgenes, los testigos silenciosos y los hombres y mujeres anónimos que respiraron el mismo polvo que los próceres y sostuvieron, sin saberlo, el destino de una nación naciente. Continúa diciendo la editorial: con una prosa visual cargada de atmósfera y ritmo, la obra logra un equilibrio notable entre rigor histórico, libertad literaria. El lector asiste a un despliegue estratégico, a la tensión previa al combate, al fragor de los minutos decisivos, pero también a la intimidad, el miedo, la espera, el sacrificio y la esperanza. Aquí la historia no es un telón, late, respira, duele. Continúa diciendo: uno de los grandes aciertos del libro es su capacidad para humanizar a los héroes sin despojarlos de su estatua histórica. San Martín aparece como estratega, pero también como un hombre, los granaderos como soldados, pero también como hijos de la tierra. Y los personajes ficcionales, posibles, verosímiles, necesarios, funcionan como puentes emocionales que permiten al lector entrar en épocas sin artificios. Y por último dice: la obra no se limita a narrar hechos, construye permanente la pertenencia, invita a volver a mirar al paisaje argentino con otros ojos y a entender que cada posta, cada herradura enterrada, cada silencio del campo guarda una historia que merece ser contada. Es un libro que dialoga con la tradición sanmartiniana, con la divulgación histórica y con la literatura, y que encuentra su mayor fortaleza en una convicción clara: la patria
también se construye narrando. Y después hay una breve descripción del autor. Muchos me conocen, pero me gustaría compartirla con ustedes, según la editorial, y ya arrancamos con 2 capítulos que les voy a contar. Evidentemente, ustedes van a tener que entretejer la historia, porque no se las puedo contar todas, ¿no? José Cuello, quien les habla, según la reseña, historiador, escritor, periodista, pero ante todo un constructor de la memoria cultural. Su trayectoria combina investigación, historia, divulgación, gestión cultural y literaria, no lo tendría que leer yo, ¿no? Con un rasgo distintivo y profundo compromiso con el territorio y la identidad de la historia viva. Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Pilar, reconocido oficialmente por el Instituto Nacional Sanmartiniana, Cuello ha decidido y ha dedicado gran parte de su labor rescatar, documentar y difundir el legado del general José de San Martín y la historia local bonaerense, entendiendo que lo nacional se comprende mejor desde lo cercano y lo vivido. Es socio honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, distinción que reconoce su aporte sostenido a la cultura y a las letras argentinas. Como autor ha publicado obras fundamentales como Kilómetro 42, Historia de una localidad llamada Manuel Alberti, Pilar el Tratado, El Águila del Río de la Plata y Manuel Alberti, presbítero del Encuentro, donde combina rigor histórico con una narrativa accesible, sensible, logrando llegar tanto al lector especializado como al público en general. En el campo de los medios, José Cuello ha desarrollado una extensa labor periodística, cultural, tuvo participación en Canal 9, actualmente integra la programación de Canal Provincial, Argentinísima Satelital, espacios desde los cuales continúa difundiendo la historia. Ha participado en Radio Colonia, M550, Uruguay, fortaleciendo el vínculo cultural en Río Platense, y es conductor del programa Agenda de Radio, emitido por 3 emisoras de todo el país. Su trayectoria, en fin, ahí habla de los premios y me pongo colorado y agradezco, yo les tengo que mandar un cheque muy grande a la gente de la editorial por ser tan generosos, pero lo que verdaderamente ahora me lleva es a contarles qué pasó acá. Elegí 2 capítulos para leerles. En este caso vamos al capítulo... acá. Ahí está. El capítulo número 5. Como hay granaderos, como hay gente que sabe de lo que voy a hablar y otros que no, este capítulo es muy importante porque habla de un San Martín. San Martín se había ido, como todos conocen, esto se lo digo yo, a España desde muy pequeño. Allí estuvo en las milicias, tuvo un encuentro con la masonería. Después, en 1812 decide venir al Río de la Plata porque sabía que algo estaba pasando. Entonces lo ponen a prueba y le hacen que cree el regimiento de granaderos a caballo. ¿Y por qué lo de granaderos? Ustedes saben por qué, después vamos a hacer una justa de saber de por qué el granadero. Pero les voy a empezar a narrar este capítulo que habla muy bien de qué pasó. Por acá pasaba el camino real. Desde Retiro hasta San Lorenzo hubo un camino que no solamente marcó a los granaderos, marcó la historia argentina. Y dice así, comienza diciendo así: mientras San Martín se entrenaba con sus grandes granaderos en Retiro, la amenaza realista persistía. Las incursiones desde Montevideo continuaban, especialmente sobre el Río de la Plata, donde los pueblos ribereños estaban indefensos. El gobierno necesitaba contener esos ataques. No era una gran campaña, era una acción defensiva, urgente, pero simbólicamente crucial. San Martín fue asignado a interceptar una de esas expediciones. Eligió cuidadosamente el lugar, San Lorenzo, justo junto al convento de San Carlos, con barranca favorable para una emboscada. Esto no se trataba de una batalla casual, era la oportunidad de poder probar la eficacia del nuevo ejército regular, con validez del mando profesional, pero principalmente la capacidad de la revolución para organizarse. Mientras en las provincias del Río de la Plata los acontecimientos parecían ordenarse en documentos y muchas veces en despachos oficiales, la noticia real seguía viajando de otro modo. No había decretos firmados ni cartas selladas, sino en palabras. Dichas palabras, justas, medidas, en comentarios que se repetían con variantes, en preguntas formuladas al paso, casi con descuido. Porque antes de convertirse en historia, los hechos eran rumor, y todo rumor necesitaba un camino. La posta Pinazo estaba en ese camino de lo que vendría, ubicada en un punto estratégico, mucho más que el de sus moradores y sus empleados suponían. Las postas eran en ese punto inevitable, allí donde los caballos cambiaban y los hombres se relajaban, lo justo para hablar. La posta Pinazo, bajo la responsabilidad de don Francisco Armáez,
Cumplía su función con la sobriedad de siempre. Nada en su aspecto denunciaba la importancia que tenía. Todo era humilde, rústico, casi inocuo e insípido, si se quiere. Una posta más en el camino. Era una vulgar definición de muchos viajantes. Sin embargo, quienes se detenían allí dejaban algo más que el cansancio del viaje. Varios dejaban palabras. Desde la cocina, desde la mesa donde se servía el plato caliente o el jarro de agua fresca del pozo, María del Pilar escuchaba siempre a los viajeros. Hablaban de cosas lejanas, de sueños por cumplir, de aventuras vividas. Ella soñaba despierta, entre plato y plato. Lavaba, servía, se veía a sí misma protagonizando alguna de esas proezas o simplemente siendo parte de ella. Tal vez el destino la estaba preparando para algo mayor sin que se dé cuenta. Su corta edad, aunque mayor, le permitía esa curiosidad latente de una joven que nunca había salido a más de unas pocas leguas de distancia. María del Pilar no era la dueña del lugar, ni tomaba decisiones. No le correspondía hacerlo, pero su trabajo cotidiano le había enseñado que los hombres, cuando comen o descansan, bajan la guardia, y con esa guardia baja hablaban más de lo habitual. El calendario certificaba que era 28 de enero de 1813 y se prestaban, sin saberlo hacer, justamente aquel martes, el inicio de un gran desafío. Sin más precisiones, el momento había llegado para poner a prueba el nuevo ejército creado recientemente por José de San Martín, y él lo sabía. Sabía cómo confiaba que el azar no tenía lugar en esta misión. Lo aprendido por la milicia a su cargo estaba preparada para nacer y hacer sembrar una escuela. El momento de tomar acciones había llegado y enfrentar a los realistas españoles. Rumores advertían que una treta nacida en el puerto de la Banda Oriental, y esta era la oportunidad de salir al cruce en paralelo al enemigo. Y solo cerró sus ojos, vaya a saber pensando en qué diagrama táctico. Las 4 de la madrugada, la expectativa y una merma en el calor estival lo empujaron a levantarse casi vestido. Solo le hizo falta colocarse sus botas de cuero y algo más. Prolijamente, y viendo el reflejo de su cara en su sable, se pasó la mano por el cabello y decidió erguir su postura para salir y convocar a sus hombres. Las botas fueron las que avivaron la escena al pasar de la penumbra al alba, poniéndole sonido con sus pasos al clima expectante de los cuarteles de retiro. En la ciudad, mientras la gente aún dormía, sonó una discreta trompeta que confirmó al instante que los granaderos ya estaban levantados, listos, formados en el patio. «Buenos días, mis soldados», saludó el teniente coronel José de San Martín. No alzó la voz, no fue necesario. A esa hora, cuando la noche aún se resistía y no se quería retirar del todo, y el río apenas insinuaba su plateado reflejo, el silencio claramente obedecía mejor que cualquier grito. El sol todavía no había salido sobre los cuarteles de retiro, pero ya lo presentía. En ese preciso instante, ni de noche ni de día, era el que San Martín había elegido, no por azar. Frente a él, alineados, con una disciplina que no necesitaba correcciones, aguardaban poco más de un centenar de hombres. Eran jóvenes en su mayoría, aunque algunos ocultaban en la mirada una experiencia que no figuraba en ninguna parte. Todos montaban con firmeza. Todos sin duda sabían que, por el solo hecho de estar ahí, no se trataba de una marcha más. Hoy partimos a buscar la gloria, continuó. Partimos a cumplir con nuestro deber. Y el deber, cuando se cumple en silencio y a tiempo, suele cambiar el curso de las cosas sin pedir permiso. Miradas por el rabillo del ojo y un murmullo apenas perceptible recorrieron la formación. No era patrocinado por la duda, sino por la enorme expectativa. San Martín caminó despacio frente a la fila. Observó directamente monturas, armas, manos. Sabía que un ejército se medía en detalle y que una guerra podía perderse antes del primer disparo. Vamos a marchar rápido, sin ostentación. Cambiaremos de caballos en las postas. Descansaremos lo justo. No venimos a que nos vean, venimos a llegar a destino. Algunos de sus hombres bajaron la vista. Otros fijaron los ojos en un punto lejano en el horizonte, como si ya pudieran ver más allá de la llanura pampeana que los aguardaba por el camino real. Ese gesto contenía orgullo más que todo. Nuestros movimientos no figurarán en los partes, agregó. Tal vez nadie recuerde este trayecto, pero créanme,
el camino también decide las batallas. Algunos apretaron con fuerza los dientes y las riendas. Otros aseveraron con su cabeza, como si escucharan algo más que palabras. Seremos poco, agregó. 120 de nosotros, pero alcanzará. No habló de gloria, ni habló de muerte, tan solo les habló de disciplina, de silencio, de obediencia y de rapidez. Habló como quien ya había visto la guerra de cerca, pues esa era una remembranza lejana. Cuando terminó, giró apenas la cabeza y dijo: procedan. El portón del cuartel comenzó a abrirse con un gemido de hierro antiguo. Teniente coronel José de San Martín, anunció la guardia. El jefe de regimiento de granaderos a caballo cruzó primero montado, sin volver la vista atrás. Capitán Justo Germán Bermúdez, teniente Hipólito Guyar, alférez Ángel Pacheco. Los oficiales pasaron uno a uno, anunciados por San Martín bajo el arco del portón, seguidos por el suboficial. Nadie aplaudió, nadie habló. Apenas iniciaban un recorrido desconocido e incierto, pero estratégicamente planeado y con detalles de último momento. Primer escuadrón, presente. Segundo escuadrón, presente. Tercer escuadrón, presente. No se pronunciaron nombres, no porque no importaran, sino porque el regimiento hablaba como un solo cuerpo. Uno tras otro los granaderos salieron al empedrado, aún húmedo por el rocío de la noche. Los cascos resonaron apagados, como si la madrugada misma se negara a delatarlos. Entre los últimos en cruzar el portón, dos figuras lo hicieron sin ser anunciadas. Nadie reparó en ellas, nadie preguntó nada. En tiempos de guerra no todas las experiencias y las presencias se explican. A las 5:30 la columna comenzó a moverse porque el rumbo ya estaba decidido. Teniendo de testigo el primer filo de luz que comenzó a recortar los contornos de la ciudad, el regimiento de granaderos a caballo inició la marcha. Las herraduras de los caballos golpearon el suelo con un ritmo contenido. En aquella partida, sin música y sin banderas desplegadas, marchaban casi 120 almas en una columna que se adentraba en la madrugada, dejando atrás los cuarteles y con ellos la seguridad de lo conocido. Algunos de los nombres de aquellos valientes milicianos quedaron registrados, pero otros se perderán para siempre en el polvo del camino. Iniciado ese mismo camino, la formación sigilosa pero rápida en su marcha estaba compuesta por el capitán Justo Germán Bermúdez, que iba firme, con el gesto ya endurecido por la responsabilidad. Lo seguía el teniente Hipólito Guyar, atento a cada detalle y mirando a los flancos. Detrás, el joven alférez Ángel Pacheco, que aún no sabía cuánto duraría aquella juventud. Entre la tropa, la historia retendría algunos nombres de esa fila que destacaban por su aguerrido convencimiento de que aquella era una misión que los engrandecería si todo salía bien. Juan Bautista Cabral, Juan Bautista Baigorria, Manuel Díaz, Santos Gómez e Isidro Suárez, particularmente, así lo sentían. No lo decían porque lo expresaban en sus miradas pensativas que alternaban entre el camino y los lados. Los demás avanzaron siguiendo el liderazgo de San Martín, sin ser nombrados por la historia, no porque fueran menos importantes, sino porque la guerra no siempre conserva listas completas. La tropa avanzaba, pero en su marcha resaltaba la preocupación de la partida por parte del teniente coronel a cargo de cada detalle. San Martín en el primer tramo del viaje se alternaba entre la cabecera y la fila de la retaguardia. Iba, venía de punta a punta con su blanco corcel. En cada pasada miraba detalles de su ejército, pero en tono cálido, como de admiración. Eran sus soldados, sus recientes formados soldados, la formación de granaderos a caballo, su creación, su responsabilidad plena. La tranquilidad y sobriedad de la formación se vio alterada aproximadamente a tan solo 10 minutos de recorrido. Un tumulto tuvo lugar al final de la larga fila que rápidamente visualizó desde el frente San Martín, quien con voz firme ordenó: «Guyar, sí, mi coronel, venga conmigo, parece que algo pasa». Ambos jinetes rompieron la formación y desde adelante recorrieron casi 3 cuadras de la época para llegar al final de la serpenteante fila. En ese borde parecía que algo no andaba bien. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz de mando Guyar. Nadie contestó, pero la situación era clara.
Allí estaba, el último granadero con su caballo atravesado en el camino y el sable desenvainado, apuntando a un extraño hasta que, en ese momento, era un extraño, y que con su montura y apariencia desprolija pretendía irrumpir en la formación. Aquí lo tiene mi superior, dijo el valiente custodio del final. Un intruso quiere sumarse a las caravanas, vaya a saber con qué intenciones, explicó, al tiempo que su sable no dejaba de apuntar al corazón del recién llegado. San Martín observaba a poca distancia, con la mano cerca de su sable, sin mediar palabra. Mientras la formación continuaba la marcha, se regresó otro granadero, que pidiendo disculpas, afirmó: con su permiso, mi coronel, permítame comentarle de qué se trata. Es Desiderio, el joven encargado de limpiar las caballerizas los días que hay poco personal. San Martín, a la distancia, comprendió rápidamente la situación, asintió con la cabeza y, por no representar amenaza alguna, cabalgó nuevamente al frente. Bullard percató la venia de su superior y supo que debía resolverlo para bien. ¿Cuál es la razón que lo trajo hasta aquí?, interrogó duramente el muchacho. ¿Por qué no se quedó haciendo sus tareas en el regimiento? Por lo menos allí se ganan unas monedas. Siento que con ustedes puedo ayudar más, dijo titubeando, pero convencido totalmente. Estoy al tanto de la causa por la cual marchan. Limpio caballos, pero también estoy cerca de sus granaderos, y no soy ajeno del peligro que las tropas españolas representan. Hubo un silencio sepulcral. Usted no está preparado. Sí, sí lo estoy. No tengo el uniforme correspondiente ni el mejor caballo, pero tengo este sable que todos descartaron por viejo y oxidado, y mi chaqueta muy parecida a los de los demás, cosida con lealtad. Bullard evaluó con vehemencia lo refutado por Desiderio y supo que un alma decidida podía sumarse a la causa. Con el riesgo de no haber tenido la formal instrucción de la nueva milicia, la actitud es la que prevalece y valida. Bienvenido a bordo, comunicó el teniente y agregó antes de volver al galope frente a la fila. Después de todo, no es el único que se suma y nos acompaña. Con este pedido ya sumamos 3 en poco menos de 2 días. Desiderio, aquel humilde joven del que muy pocos sabían, había sido incorporado a la misión. Su corazón parecía noble y su orfandad no hizo buscar ese destino tras haber observado el liderazgo y entrenamiento propiciado por el coronel San Martín a los granaderos. Entre baldes y cepillos no perdió detalles nunca de la magistral preparación brindada en los cuarteles. La tropa de los granaderos seguía su marcha. Muy atrás quedaban las barrancas del río y los valientes se adentraban en los pastizales bajos de la inminente pampa húmeda que ya los acogía. Sin perder el paso, Desiderio aún no salía de su asombro. Estaba siendo parte de la campaña y con humildad lo recibía, quedándose junto al granadero de retaguardia. La paz y la alegría de Desiderio no tardaron en verse amenazadas. Se le acercó un jinete que rompió filas desde muy cerca de las autoridades del frente. Este se había detenido a casi la mitad del montón, apuntando su mirada al último de la fila, a ese recién llegado. Indefectiblemente, Desiderio recibió el encontronazo con una mirada hostil y curiosa que lo analizaron de arriba abajo. Allí estaba, parado, a la vera del polvoriento camino, viéndolo pasar. Desiderio se sintió incómodo y pensó por un instante que eso podía alejarlo de esa marcha. El jinete seguía inmóvil en el camino, casi a punto de desaparecer tras la nube de tierra y polvo levantada por los caballos de los granaderos. Como dagas, esos ojos se clavaron en el recién llegado. Bastó un chistido para que el caballo del inquisidor retomara la marcha hasta quedarse entre el último granadero y Desiderio. No te preocupes, Desiderio, es Barrabás. No hay mucho que temer. Parece que no le caigo bien, o algo similar. No lo creo. Hace poco está con nosotros y también se sumó por pedido expreso, así que es de tu calaña, le aclaró el granadero, que cerraba la fila. En efecto, Barrabás no se había hecho, y tampoco había hecho el entrenamiento junto con los demás. Según su solicitud de incorporación a la nueva milicia, se basaba en un claro interés por nuevos desafíos y en especial por sentirse defraudado por el rey Fernando VII. Barrabás Sepúlveda había nacido en las afueras de Cádiz y aparentaba resentimiento por el monarca y para esa fecha se encontraba prisionero de Napoleón Bonaparte en Francia. Su odio al rey se fundamentaba en que debió emigrar al Río de la
Plata para huir del olvido y la hambruna que por el otrora gobernante supremo español había pasado. Aquel rey, que una vez ayudó, le había quitado las tierras de la familia, dejándolo sin casa ni empleo. El rey nunca agradeció y malpagó a su entonces aliado y servidor. Desde ese momento Barrabás juró haber destinado el resto de sus días a fraguar todo intento de ocupación y quita de territorios en nombre de la corona. Se sentía orgulloso de celebrar al corso porque tuvo el coraje de hacer con Fernando VII lo que muchos españoles no se animaron, hacerle sentir que ya no mandaba más. Su enemistad era debidamente fundamentada y aprovechada por las fuerzas que por esas tierras se oponían. Fin del capítulo. Bueno. Muchas gracias. Y creo que es una... Bueno, esta es uno de los capítulos muy importantes porque es cuando San Martín sale. Hay que aclarar muchas cosas, que hay personajes ficticios que lo acompañan en ese recorrido, que son parte de todo esto de lo que hablábamos hoy, ¿no? Aquellos que hacen que la figura de San Martín de los Granaderos crezca a través de las distintas acciones que se llevan también. Bueno, agradezco me queda un capítulo. Agradezco su atención, su silencio, su respeto, y me parece que son las 0 horas, por eso miren que la sincronía es muy justa, ¿eh? Yo no sé si están ahí. Bueno, vamos, me queda un capítulo más, pero lo vamos a hacer después de entonar las estrofas de nuestro himno nacional, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, un aplauso para ustedes, ¿eh? Ahí está. Gracias, de parte mía. Hacemos una pausa. No les puedo contar todo si no después no compran el libro. Ah. Buena idea, buena idea. Para muestra basta un botón. Mirá cuánta gente, qué lindo. Mirá cuánta gente en él. Está bien. Ah, es culpa mía. Nombre y apellido. ¿Qué te parece? Lindo, bueno, muy bien. Te felicito. Emocionante, ¿no? Lo haces vos, ponte una remera. Hola, ¿cómo te va? Pero poner el himno. Granadero Clase 60 de Córdoba.